Hay tres frases comunes en español, del tipo que un jubilado de 68 años podría decirle a un cajero de banco un martes por la mañana sin pensarlo dos veces. Y en 2026, cualquiera de ellas puede poner un aviso o una alerta sobre tu cuenta antes de que llegues de nuevo a tu carro. No hiciste nada ilegal, no robaste nada, no rompiste ninguna regla que reconocieras como regla. Pero el sistema no sabe eso. El sistema solo escucha las palabras, y ciertas palabras activan un proceso interno de revisión. Esto no es un vacío legal ni una zona gris. Es un conjunto de normas federales de reporte que llevan funcionando en silencio, detrás de cada banco de Estados Unidos, desde 1970. Y hoy existen 5 maneras de activarlas, no 3, porque desde que se escribieron las reglas originales, el sistema se extendió también a tu teléfono. En este guión te muestro las 3 frases que activan la alerta en persona, los 2 disparadores digitales que las reglas originales nunca imaginaron, lo que puede pasar después de una alerta y que casi nadie explica, y las palabras exactas que puedes usar en su lugar para que tu dinero siga estando disponible el día que lo necesites. Presta atención a la tercera frase. Lleva más de 40 años escondida a plena vista, y es la que sorprende a más jubilados porque no se trata de decir de más, sino de decir de menos. Esto aplica para ti si tienes una cuenta corriente. No importa si tienes $5,000 o $500,000. No importa si vives solo del seguro social o si además tienes una pensión cómoda. No importa si tienes 78 años y no pisas una sucursal hace 2 años, o si tienes 58 y sigues trabajando medio tiempo. Si tienes cuenta en un banco de Estados Unidos en 2026, incluyendo Zelle, Venmo o la app de tu banco, estas reglas te aplican a ti también. Las mismas frases que generan una revisión en la cuenta de un trabajador en Ohio pueden generar una revisión en la cuenta de una maestra jubilada en Phoenix. El sistema no mira tu edad, ni tu categoría de impuestos, ni cuántos años llevas siendo cliente de ese banco. Mira las palabras que dices en la ventanilla, las que escribes en un depósito, el concepto que pones en un pago de Zelle y los patrones que aparecen en tus movimientos. Y esto es lo que la mayoría no entiende. El cajero no es quien decide si tu cuenta recibe una alerta. El cajero solo escribe notas en una computadora. Es el sistema de cumplimiento del banco el que detecta el patrón y el que puede generar un reporte interno. Y una vez que ese reporte se llena, puede ocurrir una revisión sobre tu cuenta sin que ningún humano del banco te llame antes para preguntarte nada. Antes de las 3 frases, quiero que tengas presente un principio durante todo este guión. Cada palabra que le dices a tu banco puede quedar registrada. No es un recuerdo ni una nota informal, puede ser un registro que respalda un reporte federal. Cuando te acercas al mostrador y dices, quiero sacar $7,000, la ley exige que el cajero te pregunte para qué es. Si el monto o el patrón parece inusual, tu respuesta puede alimentar un sistema que marca automáticamente ciertas frases. El cajero no es tu amigo, ni tu enemigo, ni tu juez. Es el punto de entrada de un sistema de reportes que existe desde la Ley de Secreto Bancario de 1970, Bank Secrecy Act. Ser buen cliente no te protege. Llevar 20 años en la misma sucursal no te protege. Conocer al gerente por su nombre no te protege. Nada de eso cambia las reglas de reporte porque son reglas federales y el banco está obligado a cumplirlas o enfrenta sanciones que pueden ser enormes. Así que cuando hables con tu banco en 2026, hazlo como hablarías con el IRS, educado, breve, exacto y consciente de que tus palabras pueden quedar por escrito. La primera frase que nunca debes decirle a tu banco es cualquiera que suene como si estuvieras dividiendo una transacción a propósito para que quede por debajo de los $10,000. Estas son variantes reales. ¿Puede dividir esto en 2 depósitos para que no se reporte? Voy a sacar 9,500 hoy y regreso mañana por el resto. Quiero mantenerlo bajo los 10,000 para que el IRS no lo vea. Mi contador me dijo que mantenga los depósitos bajo el límite. Cada una de esas frases puede interpretarse bajo la ley federal como una admisión de intención de evadir el reporte. Esa conducta se llama structuring, fraccionamiento, y está definida en el título 31 del Código de Estados Unidos, sección 5324. Es un delito separado, distinto de cualquier otra cosa que estuvieras intentando ocultar, y aquí está la parte que casi nadie sabe. Puede considerarse delito incluso si el dinero es completamente legal. Puedes ser un maestro jubilado con 40 años de declaraciones de impuestos limpias, haber ahorrado ese dinero centavo a centavo, no deber nada a nadie, y si le dices al banco, quiero depositarlo en partes para que no se reporte, esa frase, por sí sola, puede iniciar un proceso legal serio. ¿Por qué existe esta regla? Se incluyó en la Ley de Secreto Bancario y se reforzó en los años 80 para atrapar a traficantes y al crimen organizado que fraccionaban depósitos de $9,000 para evitar el umbral de reporte de 10,000. El Congreso convirtió el acto de evadir el reporte en un delito aparte del origen del dinero. La consecuencia no buscada es que muchos estadounidenses comunes, que aprendieron de un cuñado o de una publicación en redes que el banco reporta todo lo que pasa de 10,000, empezaron a tener cuidado manteniéndose bajo el límite y sin saberlo se metieron en un problema legal.
Aquí es donde esto golpea con más fuerza a los jubilados. Muchos crecieron acostumbrados al efectivo, lo prefieren, lo guardan. Cuando venden un carro de forma privada, cobran en efectivo. Cuando los nietos les dan dinero de cumpleaños a lo largo del año, se acumula en efectivo. Cuando finalmente deciden depositarlo, a veces lo hacen en partes porque no quieren llamar la atención con un solo depósito grande. Ese instinto, cauteloso y comprensible, es justo lo que la ley de fraccionamiento fue escrita para sancionar. Y el castigo no es solo una multa. Bajo las reglas de decomiso civil, el gobierno puede incautar el monto completo que se considera fraccionado, incluso antes de que se presente cualquier cargo penal. No hace falta ser condenado, ni siquiera ser acusado formalmente. El dinero se retiene y después uno pasa meses o años tratando de recuperarlo. Entonces la regla es simple. Nunca le digas a un cajero, a un gerente, a un representante telefónico, ni siquiera a un amigo en el estacionamiento del banco, algo que suene a que estás calculando el tamaño de una transacción para quedarte bajo el umbral de reporte. Si tu transacción supera los $10,000, que los supere sin más. El reporte que se genera a partir de esa cifra se llama reporte de transacción de efectivo, Currency Transaction Report. No es una auditoría, no es una acusación, es un formulario rutinario que se llena por millones cada año para transacciones ordinarias. ¿Qué deberías decir en su lugar cuando tienes una transacción grande en efectivo? Di la verdad en una sola frase clara. Estoy depositando $12,000 de la venta del camión de mi esposo. Estoy retirando $11,000 para pagarle al contratista del techo nuevo. Son $6,000 de un regalo familiar más $4,000 que tenía ahorrados. Una frase limpia, un motivo real, sin drama, sin mencionar el límite ni la idea de evitar nada. La segunda frase que nunca debes decirle a tu banco en 2026 es cualquiera que suene a que estás por enviar dinero a una situación que encaja con el patrón de explotación financiera a personas mayores. En 2018, el Congreso aprobó la Senior Safe Act, que da a los bancos un resguardo legal cuando reportan sospechas de explotación financiera de clientes de 65 años o más. El banco no puede ser demandado por el cliente ni por quien recibe el dinero, siempre que actúe de buena fe. Cuando los bancos están protegidos por reportar de más, pero pueden ser sancionados por los reguladores si reportan de menos, la tendencia natural es reportar más y poner más retenciones, sobre todo en cuentas de mayores de 65. Estas son frases y situaciones que suelen activar revisión. Mi nieto llamó, está en problemas, necesito enviarle 15,000 hoy. Conocí a alguien en línea, está en el extranjero y solo necesita que le mande un poco para volver. Estoy enviando esto a una inversión en criptomonedas que me recomendó un amigo. Dicen que el retorno está garantizado. Mi computadora tenía un virus y alguien de soporte técnico me está ayudando a mover mi dinero a una cuenta segura. Alguien del IRS llamó y dijo que debo impuestos atrasados y que puedo pagar con tarjetas de regalo. Cada una de esas frases, en 2026, tiene altas probabilidades de generar una retención temporal. Pero aquí hay que tener cuidado, porque esta protección no distingue entre quien realmente está siendo estafado y quien hace algo legítimo que coincide con el mismo patrón de lenguaje. Vendes tu segundo carro a un desconocido que contactaste por un anuncio en línea. Él paga en efectivo. Vas al banco a depositar $8,000. El cajero pregunta de dónde viene el dinero. Dices, se lo vendí a un hombre que conocí en línea. Las palabras en línea y efectivo pueden encender el mismo protocolo de fraude a mayores. Tu nieto de verdad está en un problema legal, no es una estafa. Necesita $5,000. Vas a enviarlos por transferencia. Explicas la situación con esas mismas palabras. La transferencia queda en revisión. Te interesas genuinamente en criptomonedas, lees sobre el tema, decides invertir $20,000 a través de una plataforma regulada, mencionas la palabra cripto en el banco, la transferencia se retiene para revisión. En todos esos casos no hiciste nada malo, pero el protocolo del banco no compara tus derechos con la velocidad de la operación, compara su propia responsabilidad legal con la rapidez del trámite. La regla entonces es esta. No ofrezcas voluntariamente lenguaje que coincida con guiones de estafa, aunque no estés siendo estafado. Evita decir en línea cripto, salvo que hables con un asesor especializado en el tema. En el extranjero, tarjetas de regalo, mi nieto está en problemas o retorno garantizado. Si necesitas explicar una transferencia, hazlo con el lenguaje más simple posible. Es un regalo para un familiar, es una inversión personal, es para una compra privada. Verdadero, breve, tranquilo, sin historia ni palabras clave. La tercera frase es la que ha estado escondida a la vista durante más de 40 años y la que más sorprende a los jubilados, porque no se trata de decir de más, sino de decir de menos. En 2026, una de las formas más rápidas de generar una revisión sobre tu cuenta es negarte a responder las preguntas rutinarias del banco sobre una transacción. Frases como, eso no es asunto suyo, no tengo que explicarle para qué es, usted no tiene derecho a preguntarme eso, es mi dinero, no le debo explicaciones, solo procese la transacción,
Pueden considerarse, bajo los estándares de cumplimiento, una señal de alerta. No porque estés equivocado, tienes razón en que es tu dinero, sino porque los bancos están obligados, bajo la ley de secreto bancario y las guías de FinCEN, a presentar un reporte de actividad sospechosa cuando un cliente se niega a responder preguntas rutinarias sobre una transacción inusual. Aquí está la parte que suele indignar a quien la escucha por primera vez. Tienes derecho legal a no responder, y el banco tiene, en muchos casos, la obligación legal de reportar cuando no respondes. Es una trampa estructural. Ejercer tu derecho puede generar el reporte, y el reporte puede generar una retención. Los jubilados son quienes más caen en esto, porque muchos crecieron en una época en la que el banco era su banco, el gerente era casi un amigo, y su dinero se consideraba un asunto estrictamente privado. Ese sentimiento todavía existe, pero la regulación actual ya no funciona así. ¿Qué hacer? No renuncies a tu derecho a la privacidad, pero ejércelo con estrategia. Cuando te pregunten ¿para qué es este retiro?, la respuesta correcta no es el silencio ni tampoco un relato de 5 minutos. La respuesta correcta es una frase de entre 8 y 12 palabras, simple y verdadera. Gastos personales, una reparación en casa, un regalo familiar, una compra privada, gastos médicos, la compra de un vehículo. Eso basta. Respondiste la pregunta. El sistema tiene una categoría para clasificar la operación y el trámite sigue su curso. No mentiste, dijiste la verdad, sin más detalle del que te pidieron. Ahora hay algo que no estaba en las reglas originales porque esas reglas se escribieron antes de que existieran los teléfonos inteligentes. En 2026, los mismos 3 disparadores aplican a cada pago digital que haces: Zelle, Venmo, Cash App o el sistema de pago de facturas de tu propio banco. El concepto o memo de un pago por Zelle o Venmo puede ser revisado por sistemas automáticos que buscan ciertas palabras, igual que ocurre en la ventanilla. Un concepto como pago de renta pasa sin problema. Uno como lo que te debo del trato o referencias a apuestas o sustancias puede llamar la atención. Venmo, Cash App y plataformas similares deben emitir, junto con una copia al IRS, el formulario 1099-K cuando recibes más de $20,000 y más de 200 transacciones por pagos de bienes y servicios en un año calendario. Este es el umbral vigente para 2026 después de que la ley conocida como One Big Beautiful Bill restableciera ese límite en 2025. Si recibes pagos digitales regulares por vender artículos, trabajos informales o cualquier arreglo donde alguien te paga por algo, eso deja un rastro documental que puede llegar al IRS. Sobre Zelle en particular, como el dinero se transfiere directamente entre cuentas bancarias sin pasar por Zelle, como intermediario que retiene fondos, Zelle no emite 1099-K. Sin embargo, tu banco sí registra cada transacción de Zelle, y esos registros son visibles para el mismo sistema de cumplimiento que vigila tu cuenta. La regla para los pagos digitales es mantener los conceptos factuales y simples: víveres, regalo de cumpleaños, gastos del hogar, reparación de la casa. Evita jerga y cualquier referencia que pudiera parecerse a fraude o actividad ilegal, y nunca escribas en un concepto algo que no dirías en voz alta frente a un auditor. La mayoría de la gente piensa que una retención es temporal. Se presenta el papeleo correcto, se explica la situación y el dinero regresa. A veces es así, pero existe una consecuencia de reportes repetidos de la que casi nadie habla, y es peor que una retención: el cierre de la relación bancaria, conocido informalmente como debanking. Cuando un banco presenta varios reportes de actividad sospechosa sobre la misma cuenta, puede tomar la decisión de cerrarla. Por ley debe avisarte con 30 días de anticipación, te envía un cheque por el saldo y termina la relación. Eso ya es incómodo, pero hay algo más serio. El cierre puede quedar registrado en ChexSystems, una agencia de informes al consumidor especializada en comportamiento bancario que la mayoría de los bancos de Estados Unidos usa para evaluar solicitudes de nuevas cuentas.